Ustedes saben que siempre oramos y le pedimos al Padre la revelación, que la obra del Espíritu Santo toque nuestro corazón, que sea una palabra viva en nosotros, que nos lleve a una renovación de nuestra manera de pensar, de que nuestra vida sea impactada por el poder de la palabra de Dios, en nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo. La semana pasada, recuerdan, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos recordando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 16, un pasaje donde nos hablaba de que nosotros no éramos los que habíamos elegido al Señor, sino el Señor nos había elegido a nosotros para que, dice, vayáis y llevéis fruto y el fruto permanezca, ¿sí?, vosotros. Y en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, de tanta convulsión que se están viviendo, estamos afectados por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo deben de estar siempre presentes en nosotros. Debemos de mantenernos firmes en esa palabra que ha venido a nuestro corazón a través de la revelación del Espíritu Santo, para seguir nosotros cumpliendo con el deseo del corazón de Dios, seguir avanzando, llevando fruto y que ese fruto permanezca en cada uno. Hay un principio en el reino de Dios, una palabra que el apóstol Pablo dio a conocer a los corintios, y hoy quiero usar este concepto, esta palabra, y inclusive como título, vamos a decirlo así, de la enseñanza el día de hoy. Pero también puede ser una pregunta que quiero hacerles a ustedes. A mí me gusta más preguntar en lo positivo que en lo negativo, porque igual puedo preguntarles a cada uno de los que estamos aquí, ¿quiénes se sienten aprobados? La otra sería, ¿quién se siente reprobado? Yo creo que me van a responder más si les pregunto, ¿quién se siente aprobado en la fe? Esto es algo que el apóstol Pablo lo mencionó en un contexto en el cual escribe a la iglesia de los Corintios, en un tema de disciplina que está tratando con ellos. El apóstol les habla allí en el último capítulo de la segunda carta a los Corintios, que es el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios. Voy a leerles a ustedes las palabras del apóstol Pablo, primeramente. A partir del versículo 3, dice así: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La contraparte es estar aprobados. Pero, ¿cuáles son estas palabras de Jesús que les dije al principio que permanecen en nosotros? Y que precisamente nos van a ayudar para hacer un examen. Porque, ¿qué es aprobar? Aprobar no es solamente la manifestación del conocimiento. Alguien puede tener mucho conocimiento de algo, pero si no tiene la aplicación de ese conocimiento, probablemente no esté aprobado. No es solamente el conocimiento, sino la aplicación correcta del conocimiento para que uno pueda aprobar. Y en el reino de Dios solamente hay aprobados o reprobados, ¿sí? Aquí en Venezuela usan el término pasó, ¿qué? En la rayita, ¿cómo dicen? En México decimos pasó de panzazo. En el reino no hay ni rayita ni panzazo. En el reino o estás aprobado
o estás reprobado. Pero ¿en qué nos vamos a examinar? ¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro tiempo, en el contexto en el cual estamos viviendo para tener presente esta palabra? Vamos a escuchar unas palabras que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. En el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Voy a leerles desde el primer versículo. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros las trasladamos a nuestro tiempo, a los discípulos, ¿qué les estaba diciendo? Dentro de poco empezarán a sufrir situaciones difíciles. Les van a expulsar, los van a separar de la sinagoga. Van a empezar a ser señalados, van a empezar a tener muchísimos problemas por esto. Pero no solamente esto, vendrá persecución, vendrá violencia contra ustedes. Inclusive los van a matar. Algunos de ustedes los van a matar. Dice, pero esto va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué va a suceder todo esto? Porque no conocen a Dios, ni me conocen a mí. De estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nosotros desprendemos una enseñanza para nuestros días. Tenemos una declaración del por qué suceden las cosas que suceden, por qué hay injusticia, por qué hay violencia, por qué se está actuando en contra de los mismos principios del reino de Dios. Durante toda la historia de la humanidad, y lo vemos en la actualidad, cómo hoy en día hay personas que inclusive en conceptos religiosos crean violencia y actúan en injusticia, causan dolor, inclusive usando el nombre de Dios. Y la realidad es que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Por eso, aún con exclamaciones de Dios, están causando daño, están causando muerte, están causando violencia. Hoy en nuestros días lo estamos viendo en muchos países, los ataques de los radicales, de los terroristas que por un concepto religioso, en fin, todo lo que estamos viendo en estos días están causando dolor. Pero no solamente por los aspectos religiosos, sino que en todos los aspectos de la vida hoy en día, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no conocen a Jesucristo, son los que están actuando de tal manera que están generando violencia, están generando destrucción, están generando todo lo que en el mundo entero se está viviendo hoy en día. Esa es la causa, el desconocimiento de Dios, el no tener a Cristo en su corazón. Así de que en ese contexto nosotros como iglesia sabemos y debemos de tener presente que solamente el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo en el corazón del hombre, de la mujer, es lo que va a llevar a un cambio radical en sus vidas. Ayer durante la oración les decía que me llamaba la atención cómo muchas veces veo mensajes a través de las redes sociales y de personas que conocen a Dios y que dicen una frase que es muy común. Dicen, lo mejor de Dios está por venir. Yo no estoy de acuerdo con esa frase dicha por un cristiano, porque lo mejor de Dios ya vino. No hay cosa mejor que Dios nos haya dado que a Cristo. Y cuando Cristo ha venido a nuestro corazón después, ya no puede haber nada mejor. Porque qué mejor que Cristo que vino a nuestra vida para darnos salvación y vida eterna, a darnos vista porque estábamos ciegos en el espíritu, abrirnos las puertas del reino para ser hombres y mujeres del reino, abrir las puertas del cielo para tener eternidad con Dios.
¿qué cosa mejor que Cristo puede existir? Así de que cuando tú ya conoces a Cristo, cuando ya tienes a Cristo morando en tu corazón, tú ya recibiste lo mejor de Dios. Y Cristo va a ir transformando, cambiando tu vida y te va a ir llevando a una plenitud de vida. ¿Quién sí puede decir estoy esperando lo mejor de Dios? El que aún no tiene a Cristo en su corazón. Sí es correcto aquel que aún no conoce a Dios que pueda decir estoy esperando lo mejor. Si no conoce a Dios, pues difícilmente puede decir estoy esperando lo mejor de Dios. Esperan que las cosas cambien, esperan que la economía cambie, espera que la seguridad de la nación cambie, espera que todo aquello que ha venido a traer dolor, convulsión, lo que trae el enemigo. O sea, recordamos Juan 10:10, el Señor vino para que nosotros tengamos vida en abundancia. El enemigo ha venido a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Así es de que cuando viene lo mejor de Dios, que es Cristo, viene la plenitud de vida. Así de que el Señor le advirtió a sus discípulos y les dijo, van a venir tiempos muy difíciles para ustedes, los van a perseguir e inclusive les van a matar. Y esos lo harán pensando que me están haciendo un servicio a mí. Pero la realidad, la verdad es que no me conocen. Que no me conocen, no conocen a Dios, no me conocen a mí. Cuando mencionábamos Juan, lo que el Señor habló en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, yo los he elegido a ustedes para que vayáis y llevéis fruto y el fruto permanezca. Hablamos de propósitos. Y a través de la historia lo vimos, lo mencionamos la semana pasada, y les mencioné a algunos de los héroes de la fe, hombres y mujeres que están allí en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento como ejemplo para nosotros. Hombres que fueron elegidos para cumplir con un propósito. Hombres que fueron aprobados en su fe. En los tiempos que vivimos, en el tiempo que está viviendo, vamos a dejar lo macro del mundo y vamos a centrarnos en este momento en nuestra realidad, en nuestra nación, lo que está pasando en Venezuela. En estos tiempos de tanta convulsión, de tanto dolor, de tanta incertidumbre, muchas veces esperamos recibir un mensaje que nos motive en estos tiempos, un mensaje de motivación, porque hay muchas personas que están deprimidas, están angustiadas, están temerosas, pero la motivación muchas veces dura poco. La motivación quizá ejerce un efecto en el momento en que se está escuchando el mensaje, cuando podemos exclamar y podemos darle gloria a Dios por lo que en ese momento escuchamos. Pero muchas veces la motivación al salir de la iglesia y llegar al carro y encenderlo y ver que te robaron la batería, se acabó la motivación. ¿Sí? O simplemente no encendió y ya la motivación quedó olvidada. No necesitamos motivación, lo que necesitamos es una palabra viva en nuestro corazón que nos mantenga firmes en todo momento, que nos lleve precisamente a ser aprobados en la fe. ¿Y cómo vamos a examinarnos a nosotros? ¿Cómo vamos a ver si estamos siendo aprobados en esa fe, que es lo que nos lleva a vivir un principio maravilloso del reino de Dios, que es la paz de Dios en nosotros? Nosotros podemos ver los ejemplos de estos, como les decía, héroes de la fe, hombres que fueron aprobados, y aprender muchas cosas. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: lo que Dios hace, lo hace porque Dios es Dios, por sus atributos. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es omnipresente, omnipotente, y Él obra como Él decide hacerlo, en el momento que Él decide hacerlo, como Él sabe que tiene que hacerlo. Hay cosas que hacemos el hombre que nos corresponde a nosotros en respuesta a lo que Dios nos muestra. Así sucedió con estos hombres del Antiguo Testamento. Yo quiero tomar únicamente en este momento como ejemplo a Moisés. Para Moisés no fue fácil lo que vivió. Era el pueblo de Dios. Nosotros no somos pueblo, nosotros somos hijos. Pero ese pueblo pasó por circunstancias muy difíciles. Y Moisés mismo, recuerden que salió de Egipto señalado como un asesino, que había una condena de muerte sobre de él.
y que estaba en el desierto, y él lo que menos había imaginado era regresar a Egipto, porque sabía que si regresaba a Egipto, lo más probable es que le hiciesen prisionero e inclusive que le matasen. Pero Dios le habló, Dios lo eligió y le dio un propósito. Le dijo, quiero que vayas a Egipto y hagas esto. Conocemos lo que han leído la historia, si no, toma el libro de Éxodo y empieza a leer el llamado de Moisés y todo lo que Dios puso en él. Moisés no quería ir, tenía temor, era una misión para él imposible. Fue la primera misión imposible, no las películas de ahora. Era Moisés, para él era una misión imposible ir a Egipto y enfrentarse a Faraón. Era el imperio más grande que había en ese momento, el de mayor poder, y propiamente él había salido como un enemigo de ellos y tenía que enfrentarse a él para pedirle que dejase salir a su pueblo. Conocemos cómo Dios le habla, le da una palabra, empieza a darle elementos para que su fe empiece a crecer. La fe en Moisés tenía que empezar a crecer. En nosotros, ¿cómo crece la fe? En nosotros la fe crece por el oír la palabra. Y Moisés también tenía que escuchar una palabra de parte de Dios, pero necesitaba pruebas de eso. Así es de que Dios le dice, mira, esa vara que tienes en la mano, tírala. Y ahí es donde Moisés ve cómo la vara se convierte en una serpiente. Después le dice el Señor, mete tu mano en tu seno, y cuando saca la mano la ve blanca, llena de lepra. Dice, vuelve a meterla, saca su mano completamente sana. Estas son las señales que te van a seguir. Ve y cumple lo que yo te he dicho. Yo estoy contigo, yo voy contigo. Pero no solamente le dijo que todo le iba a ir bien, también le dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. A veces suena medio contradictorio, ¿no? Ve, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo y yo me voy a encargar de que él te diga que no. Pues bueno, ¿y entonces de qué se trata? Y así es como va Moisés y se enfrenta a un faraón que no conocía a Dios. No estamos hablando de un faraón que tenía noticias de quién era Jehová de los ejércitos. No, Faraón tenía otra cosmovisión completamente diferente. Tenía sus propios dioses, tenía su manera de pensar. Él ni en cuenta tenía a Dios presente porque no le conocía. Y vemos aquí a un hombre que se enfrenta a Faraón y que empieza inclusive a través de sus demandas de pedir que deje salir al pueblo de Dios, a través de las amenazas mismas de las plagas, a causarle daño al más grande y fuerte imperio que existía en ese momento. Las plagas empezaron a traer daño en lo económico, dañaron sus cosechas, acabaron con sus ganados. Las plagas atentaron contra su salud, empezaron a sufrir graves situaciones. Y cada vez que esto sucedía, Moisés tenía que enfrentarse a la ira, a la molestia de aquel hombre que tenía todo el poder, que dirigía uno de los ejércitos más poderosos que había en ese momento. Y además de eso, Moisés sabía que Dios estaba endureciendo su corazón. Se lo decía a Dios, voy a endurecer su corazón. O sea, te la voy a poner aún más difícil, pero tú tienes que hacer lo que yo te he mandado hacer. Conocemos la historia misma, como al final de todas las plagas, aún la plaga de la muerte que les costó la vida a todos los primogénitos de Egipto y haber salvado a los primogénitos de su pueblo, les llevó hasta un punto donde se manifestó precisamente este principio de fe. La fe en Moisés los acorraló, los puso frente a una barrera que en ese momento para ellos era imposible de salvar, que era el mismo mar. Y allí los llevó y los acorraló, y atrás de ellos podían escuchar por el estruendo mismo que hacían los carros de guerra a un ejército que venía contra de ellos, un ejército que iba a masacrarlos. Frente tenían el mar, y lo único que necesitaba Moisés en ese momento era un acto de fe. E inclusive empezó a orar, y Dios le dijo, no ores, esto no es cuestión de oración, no ores, mete tu bastón y cruza el mar. O sea, esto es un acto de fe, ya no es cuestión de oración. Ya Dios había determinado que ellos saldrían a la libertad. Ya no era que Moisés le pidiese a Dios que lo salvara de los ejércitos que lo venían siguiendo, sino era una acción que tenía que tomar
Moisés para que esa fe pudiese abrir las aguas del mar. Para nuestra enseñanza. Eso es tan solo una sombra de lo que sucedería posteriormente con nosotros. Moisés fue aprobado en su fe, aunque reprobó en otras cosas. Y eso también tenemos que aprenderlo. Porque por corajudo, por andar haciendo corajes, no pudo entrar a la tierra prometida. Claro, Moisés no tenía el Espíritu Santo en él. No tenía el fruto de la templanza. ¿Cuántos tienes el fruto de la templanza aquí? Pues yo también lo tengo, pero a veces me falla. Y no puedo decir que no, porque aquí está mi esposa. Bueno, Dios lo sabe primeramente. Pero precisamente la templanza es aquella que nos lleva para controlar nuestro carácter. Ese carácter que hizo que a Moisés, por molestarse con el pueblo, no hiciese lo que Dios le dijo que hiciese. Dios le dijo, golpea la roca y dale de beber. ¿Y qué hizo Moisés? Estaba cansado, enojado de la cabeza dura del pueblo que estuviera en contra de él. Golpeó la roca varias veces y entonces fue contra el pueblo y los regañó y les dijo. Y Dios dijo, yo no te mandé a hacer eso. Pero es que estoy enojado. Ah, bueno, pues ahora por eso no vas a entrar a la tierra prometida. O sea que por corajudo, ¿sí? Por no tener templanza, no entró. En eso fue reprobado. Pero en aquello que Dios le mandó a hacer, fue aprobado. Fue aprobado. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y hay una maravillosa promesa de parte de Dios para nosotros. Hay una palabra que nuestro Señor Jesucristo dejó para estos tiempos, para hoy, 2017, para este lugar geográfico, Venezuela. No les voy a dar la latitud ni la longitud porque la conocen, estamos aquí. Aquí lo estamos viviendo. Pero fíjense lo que dijo el Señor, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esto es lo que vamos a examinar el día de hoy y el día de mañana. Y esto es lo que tiene que estar presente en nuestro corazón. Y en esto es en lo que tenemos que ver si por estar aprobados en nuestra fe tenemos paz en nosotros. Dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Y creo que estamos viviendo tiempos de aflicción. Creo que estamos viviendo tiempos de mucha aflicción. Creo que quizá para muchos nunca habían vivido tiempos de tanta aflicción como ahora. Y les tengo una noticia. Quizá mañana o dentro de 8 días sea aún mayor. Yo no sé. ¿Ustedes saben lo que va a pasar mañana? ¿Ustedes saben lo que va a pasar dentro de 15 días o dentro de un mes? No. Pero quedémonos en el día de hoy. Estamos viviendo tiempos de aflicción. Pero el Señor dijo, confiad, confiad, confianza. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y cuando Pablo le habló a los corintios y les dijo, él murió en debilidad. ¿Por qué? Porque al razonamiento humano, él se presentó como un hombre débil. ¿Por qué? Porque no luchó, no se defendió. Fue a la muerte, por eso se le conoce como un cordero, ¿sí? Sufrió las vejaciones, el martirio, el tormento, y no se defendió. Y pareciese que murió en debilidad, pero dice el apóstol Pablo que él vive por el poder de Dios. Y esto es lo que tiene que estar presente en nosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, para con cada uno de nosotros. Así es de que en estos tiempos de aflicción tenemos una palabra. Por eso les decía yo, hay una gran diferencia entre un mensaje motivacional.
Podría yo hablarles de todo lo que hizo Moisés y motivarlos. Podría hablarles de David, que se enfrentó a un gigante, a Goliat, y cómo le venció tan solo con una onda. Podríamos motivarlo como fue a través de la historia de Gedeón, que estaba escondido en las cuevas, allí asustado, y cómo Dios le habló y le dijo: levántate, esfuérzate, sé valiente. Y podemos llenarnos sí, pero la motivación puede irse de nosotros. Puede pasar al enfrentarnos a las aflicciones. Pero la palabra revelada, los principios del reino hechos vivos en nuestro corazón, la palabra que se ha hecho viva en ti, te lleva a vivir lo que Cristo Jesús ha establecido para nosotros como hombres y mujeres de reino. Yo estoy con ustedes, tengan confianza. ¿Estamos siendo aprobados en la confianza? En el momento de la aflicción, ¿tenemos confianza en las palabras de Jesús? ¿Tenemos confianza en que Él está con nosotros? ¿Tenemos confianza para vivir en paz aún en medio de la aflicción? ¿O estamos siendo reprobados? Nadie te va a reprobar. Eres tú mismo el que vas a hacerte. Dice la palabra: examínate. ¿Y para qué es el resultado? Cuando uno se examina y ve uno el resultado de ese examen que uno hace, ¿es para qué? Por si el resultado no es el que uno espera, pues cambiar, ¿sí?, aquello que tenemos que cambiar en nuestra vida. Pedirle al Señor lo que tenemos que pedirle para poder vivir en la plenitud de vida que Él quiere que vivamos, porque precisamente el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, establece que Jesús vino para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Ese ladrón, ¿a qué vino el ladrón? A robar, a matar y a destruir. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de quién lo hace? De aquellos que no conocen a Dios ni a Jesucristo. Aquellos que dijo el Señor: mira, les van a matar, les van a hacer esto, les van a hacer lo otro. Muchas veces el concepto que está establecido de lo que es el sistema del anticristo, de que el que no tenga la señal no podrá comprar, no podrá hacer esto, no podrá hacer. Hoy en día estamos viendo ya esto aplicado a través de aprobarnos en la fe. Estamos aprobados en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en los principios del reino. Nos lleva a vivir de acuerdo a esos principios. Nos lleva a mantenernos firmes en esos principios. Quizá pueda haber personas el día de hoy en nuestro contexto en que el sistema en el que están les esté obligando a hacer cosas que vayan en contra de los principios del reino, y que se pongan firmes y digan: yo no voy a participar en esto porque va en contra de los principios de Dios. Pues te quedas sin trabajo. Pues me quedo sin trabajo, porque a mí el que me sostiene es Jehová de los ejércitos. Yo no voy a participar en eso porque eso va en contra de aquel en el que yo he creído. Porque si lo hago, me estoy reprobando a mí mismo en mi fe. Estoy reprobándome a mí mismo. Estamos entendiendo cómo se va ampliando todo este concepto de lo que es estar aprobados en la fe. ¿Qué es la fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es la fe en Dios? ¿Qué es la fe en su palabra? ¿Qué es los principios del reino? No podemos dejar al Señor a un lado. No podemos decirle al Señor: bueno, Señor, ya me voy a trabajar, y como este trabajo va en contra de tus principios, te quedas en casa mientras regreso. O de lunes a viernes trabajo en esto y el domingo te vas conmigo a la iglesia. Allí cantan muy bonito. Reprobado. Reprobado. Y no solamente está reprobado, no puede haber paz. No puede haber confianza, porque el que así actúa de esta manera, su confianza no está en el Señor, su confianza está en el mundo, en el sistema. Así de que en estos tiempos de convulsión, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos que todos sabemos perfectamente, a mí me impactan las oraciones de los niños. Una niña que... ¿Cuántos años tiene? 8, 9 años. Tiene 9 años. No conoció una Venezuela diferente. Nació ya en una Venezuela de hace 9 años.
y está elevando su oración al Señor pidiendo una mejor Venezuela. Una niña que tiene una sensibilidad, que Dios ha tocado su corazón y que sabe que habrá una mejor Venezuela porque sabe a quién se lo está pidiendo. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Es fácil decir que tenemos paz en el Señor cuando todo está en paz. Es fácil decir que tenemos gozo en el Señor cuando todo está bien. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, aflicciones. Tendrán aflicciones. Y la confianza no es para cuando todo esté bien. La confianza no es para cuando todo esté resultando como queremos que resulte. La confianza se tiene que manifestar siempre y en todo momento. Así de que esta palabra, queridos hermanos, sí nos motiva. ¿Cómo no nos va a motivar saber que Cristo está en nosotros? ¿Cómo no nos va a motivar saber que es por el poder de Dios que Él está en nosotros? Aunque muchas veces parece que nos movemos en debilidad, que no tenemos los recursos necesarios, la fuerza necesaria para enfrentar situaciones adversas, viene la palabra, habla a tu corazón y te dice, confía, no temas, yo estoy contigo. Y esa es la clave, la diferencia entre recibir una palabra que se revela a tu corazón y te sostiene y te mantiene firme, que no pierdas la paz que solamente Dios puede darte, la paz que se manifiesta en medio de la aflicción, la confianza que se manifiesta en medio de la tribulación que se vive, la seguridad de saber que Dios está actuando en medio nuestro. Así de que, queridos hermanos, somos nosotros quienes tenemos que examinarnos. Yo les pregunté cuántos están aprobados en su fe. Y el que está aprobado en su fe se mantiene firme. El que está aprobado en su fe se mantiene siempre en la paz que Dios trae a nuestro corazón. El que está aprobado en su fe se va a mantener siempre en la confianza de saber que Cristo está con nosotros y que nunca nos va a dejar solos. Que Él sabía lo que iba a suceder y que quizá como sucedió en Egipto con Moisés, quizá Él mismo esté endureciendo corazones en este momento. No sabemos cómo es que Dios está obrando y por qué. Pero lo que sí sabemos es que Él está con nosotros y que debemos de vivir confiados por su palabra.